Pero gracias a Dios estamos resguardados, muy bien resguardados, y todo va a continuar pues su curso natural. Continuando con los trabajos de este primer Congreso Justicia Electoral y Valores Democráticos, damos inicio al segundo panel del día con el tema Los actos electorales, competencia para su impugnación. Para ello, solicitamos la presencia de la honorable magistrada Cristian Perdomo Hernández, jueza titular del Tribunal Superior Electoral, quien a su vez estará presentando a nuestros próximos panelistas. Bueno, yo soy muy... Saludos. Un saludo muy especial a mis compañeros miembros del Pleno, nuestro presidente, doctor Román Jaques, Rafaelina Peralta, Santiago Sosa, Ramón Aristides Madera. Un saludo especial a cada uno de los invitados internacionales, quienes nos honran con su presencia, nuestros invitados panelistas nacionales también, y a cada uno de ustedes que participan en este Congreso. Para nosotros es un alto honor tenerles aquí y compartir con ustedes esta gran experiencia. El segundo panel está conformado por los actos electorales, competencia para su impugnación. Nos acompañarán el notable jurista Raúl Andrade Osorio, secretario del Poder Judicial de la Federación e investigador en materia electoral en México. Nuestro segundo panelista es el magistrado Alcibíades Ayala, juez de primera instancia del Fuero Electoral de la República de Paraguay. Tercer panelista, nuestro querido y experto doctor José Ángel Aquino, miembro del Comité Asesor y editorial del Diccionario Electoral y ex miembro titular de la Junta Central Electoral. En este panel tendremos la oportunidad de conocer, comprender los requisitos y formalidades de los actos electorales, cómo inciden esto en los órganos de administración de justicia, la determinación de si un acto es jurisdiccional o no, cómo incide su importancia y el cual será abordado con un enfoque de perspectiva de justicia electoral latinoamericana. Llamamos a seguida a nuestro primer panelista, al doctor Andrade Osorio. Agradezco encarecidamente a este Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, en especial al magistrado doctor Román Andrés Jaques, así como a los demás integrantes de este órgano jurisdiccional especial, la doctora Rafaelina, el doctor Ramón, el doctor Santiago y a la doctora Cristian. De igual manera, celebro la presencia de mis connacionales, el doctor Jesús Orozco, el doctor Ferrer. También agradezco encarecidamente la entrega de la obra que se presentó ayer. Esto habla de la organización pulcra que tiene este Congreso, que nos ha dado muchas satisfacciones por su logística y por el trato humano que nos han ministrado. Quisiera atreverme a traer o ser portador de un saludo del pueblo de México a este bello país, en razón de que el pueblo dominicano tiene una calidez humana que es incalculable, que es inaquilатable, y yo me siento muy honrado por todas las atenciones que se me han ministrado
sobre la organización y concretización de estos trabajos. Bien, vamos a empezar con la disertación. Como ustedes saben, el tema que voy a hablar son los actos el acto electoral y su impugnación en la sede especializada. No puedo referirme al caso mexicano, sino yendo a la semilla que germinó en lo que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El punto de partida es la controversia que se da entre dos grandes juristas mexicanos en el siglo XIX, el ministro José María Iglesias, que tenía la idea que el amparo, que es el orgullo mexicano de tutela de derechos, podía proceder, ¿verdad?, en contra de actos de materia electoral, como lo están viendo acá. El amparo cabe contra todos los actos de autoridad incompetente. Cabe por lo mismo contra actos de falsas autoridades, de autoridades ilegítimas, debiendo entonces la Corte desconocer como legítima la autoridad de Estado cuando está funcionando sin que haya sido elevada al poder en virtud del voto popular, por no haber habido elecciones debiendo haberlas, o cuando las elecciones habidas se haya infringido la Constitución Federal, o cuando no se haya procedido conforme a las normas de las constituciones y leyes de las entidades federativas. Por su parte, el magistrado Luis Ignacio Luis Vallarta no compartía esa visión. Él decía, el amparo no debe concebirse como un arma política para herir a sus enemigos, jueces que han querido derogar una ley electoral. De ahí quien crea ilegítimo a un presidente, a un congreso, a un gobernador, a una legislatura, no puede ir ante los tribunales entablando alguna demanda en su contra. Esta puede ser elevada al colegio electoral, quien es que revisa y computa los votos y aprecia las causas de nulidad de la elección que resuelve en definitiva y finalmente sobre la validez del acto político. A juicio de don Ignacio Luis Vallarta, la Corte solo debería estar interesada en analizar la competencia de la autoridad ya constituida, puesto que debía ser la única cuestión que resulta jurídicamente relevante. Por ningún motivo debería tomar posición sobre la ilegitimidad de algún individuo que hubiese sido nombrado por el cargo público. La tesis de Vallarta fue adoptada por la Corte en su decisión de 6 de agosto de 1881 en el caso conocido como Amparo Salvador Dondé. Ahí, en ese amparo, el quejoso elevó una impugnación en relación con contribuciones donde alegaba, entre otras cosas, que el tesorero que requería del pago de esos tributos había sido nombrado por una autoridad de facto y que por lo tanto no le podía cobrar porque había sido nombrada por alguien que no tenía legitimidad democrática en su nombramiento. La Corte desestima ese argumento con base en lo que he dicho y, digamos, aunque le concede el amparo a don Salvador por otras cuestiones, que es la situación de las facultades para la imposición de tributos, lo cierto es que a partir de ahí la Corte y la jurisdicción ordinaria se olvidan de los temas electorales. Así es que desde al menos 1917 hasta 1945 es un escaso, digamos, periodo de justicia electoral. Los actos de la autoridad electoral, el acto electoral, era inmune a cualquier discrepancia en sede jurisdiccional, judicial. Simplemente quien tenía la última palabra era el colegio electoral. El colegio electoral, como lo han dicho algunos de las ponentes que me han
antecedido en el uso de la palabra, bueno, pues son las legislaturas que califican en un ámbito de autocomposición la validez de las elecciones. Obviamente que prevalecía, ¿verdad?, un criterio más bien político que jurídico. Es así que durante la hegemonía del partido en el poder, que duró más o menos ese periodo, aunque bueno, dejó el poder después, lo cierto es que, digamos, podremos ver un paralelismo entre la fortaleza del partido hegemónico que gobernó México con la debilidad del sistema electoral en relación con la impugnación de las decisiones del acto electoral. Conforme va debilitándose el partido hegemónico, digamos, en un fenómeno inversamente proporcional, se va creando y se consolida la institución que hoy día analiza la validez del acto electoral. Esto, a partir de 1946, empieza, digamos, a crearse normas para impugnar las elecciones. Ya no solamente los partidos, sino los militantes podían reclamar, obviamente, ante la Cámara de Diputados, la validez de la elección de diversos servidores públicos electos democráticamente. Cabe mencionar que durante la fortaleza del partido hegemónico en México, quien en realidad determinaba la validez, por decirlo de alguna manera, era el presidente de la República. El Poder Ejecutivo tenía una alta, digamos, un poder bastante fuerte, que él decidía quién llegaba a los cargos de elección popular. Y las elecciones muchas veces eran mero trámite. Y cuando había algún desfase, alguna cuestión que no era agradable al Ejecutivo, en el colegio electoral con criterios políticos, la persona que legítimamente ganaba muchas veces se le quitaba el triunfo. Posteriormente viene la reforma de 1977 y se hace una adición al artículo 60 constitucional y se crea algo que se llamó el recurso de reclamación, que se promovía y conocía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un primer intento de regresar o involucrar a la justicia constitucional, en este caso, en analizar la validez del acto electoral. Se decía que la Corte, al conocer del recurso, verificaría los planteamientos que formulara el reclamante y determinaría si existieron violaciones en el desarrollo del proceso electoral o en su calificación. Pero lamentablemente se decía que las resoluciones que emitía la Corte en ese aspecto solamente eran de carácter declarativo y en consecuencia no iban a convalidar ni anular la calificación o la decisión que tenían los colegios electorales. Esto es, este medio de defensa era más bien débil y no cumplía las expectativas que se requerían para fortalecer el ejercicio democrático del poder. En 1987 se vuelve a legislar el artículo 60 constitucional para establecer el sistema clásico de autocalificación, es decir, cada Cámara calificaba la elección de sus miembros. Y la reforma derogó el recurso de reclamación, volviéndole a dar la calidad de órgano de cierre en sede legislativa al colegio electoral. En ese Código Federal Electoral de 1987 también se prevé la creación de un tribunal de lo contencioso electoral, a guisa de organismo autónomo de carácter administrativo, como lo que es la mayoría de los tribunales contencioso administrativos, esto es, forman parte del Poder Ejecutivo, con el antecedente, ¿no?, del Consejo de Estado francés,
que era el que revisaba los actos del Ejecutivo con la idea de la separación de poderes, donde el Poder Judicial no tenía, ni podía, ni debía revisar los actos del Ejecutivo, porque se le consideraba un poder que era un pseudo poder. Y con esta idea del Consejo de Estado francés que ha evolucionado, bueno, también a imagen y semejanza se crea este Tribunal de lo Contencioso Electoral, que se le decía que tenía plena autonomía para resolver los recursos que se contemplaron en su oportunidad, que era el de apelación y queja. Esta experiencia de este órgano jurisdiccional de corte contencioso administrativo no fue afortunada, porque había un excesivo formalismo del Código Electoral que constreñía a los actores políticos a impugnar las decisiones electorales, el acto electoral, de una manera muy técnica, y desafortunadamente los partidos políticos no contaban en su momento con la preparación necesaria para formular los agravios respectivos y poder en algún momento pues obtener un fallo favorable. Obviamente se entiende en el marco que México se encontraba en ese momento. En realidad son avances que se van dando en la democracia y en la justicia electoral, pero lo cierto es que pues eran concesiones que se necesitaban, porque, como he dicho, conforme se va debilitando el partido hegemónico, es como se va cediendo hacia la democracia y a la impugnación del acto electoral. ¿Qué problema tenía? Bueno, que todo se fundaba, ¿verdad?, en una hipótesis legal, que los colegios electorales eran el órgano de cierre. Y cuando estos se negaban a abrir los paquetes electorales, pues era nugatorio el sistema de impugnación de las elecciones. No obstante ello, las elecciones presidenciales tan cuestionadas de 1988 fueron el detonante para desconfiar de la legitimidad de los órganos electorales. Esto es, se agotó este modelo político de la autocalificación de los comicios y hicieron evidente ya una necesidad de México de judicializar la solución de los conflictos político-electorales. Y es ahí cuando el fantasma de don José María Iglesias se levantó con gran gozo, porque al fin se le hacía caso en que debería conocerse en sede jurisdiccional el análisis del acto electoral. El entonces magistrado Franco González Salas recuerda bien en relación con lo sucedido en esta elección tan cuestionada del 88. Mediante entendimientos y negociaciones entre partidos políticos e imposiciones de la mayoría, se recompuso la integración de la Cámara, inclusive llegando al absurdo de no modificar las votaciones de las elecciones, en que se alteraba el resultado final, en la que algunos candidatos que recibieron la acreditación de sus triunfos lo lograron con menos votos formalmente que el que resultó perdedor. Sin duda, agosto-septiembre del 88 fue el inicio real del proceso que se sentenció a muerte los colegios electorales. En 1990 viene una nueva reforma política en México y la consecuencia es la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el llamado COFIPE. Este nuevo ordenamiento establece la función estatal de organizar elecciones, pero a través ya no de algo que se llamó en su oportunidad la Comisión Federal Electoral, que se entendía que el gobierno en turno comisionaba a servidores públicos y que también en la integración estaban los partidos políticos que inclusive votaban las decisiones del proceso electoral, pero bueno, la composición era bastante sui generis, donde siempre tenía el control el gobierno. El avance o los avances significativos de esta reforma es que se crea el ahora Instituto Nacional Electoral, en su oportunidad Instituto Federal Electoral, que es un organismo autónomo especializado en materia electoral. Se le exige que al ejercer dicha función
actúe con los principios rectores de certeza, de legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Se integró por consejeros ciudadanos, consejeros magistrados designados por los poderes legislativo y ejecutivo y por representantes de los partidos políticos. También se dispuso que la ley establecía ya un sistema de medios de impugnación de los que se iban a conocer, ¿verdad?, por un tribunal autónomo, al que se le denominó Tribunal Federal Electoral. Este tribunal autónomo no dejaba de formar parte de la estructura del Ejecutivo con sus notas distintivas, pero seguía dentro del Poder Ejecutivo. El TRIFE, como se le conoció, fue fortaleciéndose a pesar de competir con el Poder Legislativo en las elecciones de la calificación de elecciones de diputados y senadores. Esto es, había un sistema de heterocomposición de la revisión del acto electoral. En 1993, finalmente se eliminan los colegios electorales y se transfiere al IFE a nivel distrital el análisis del acto electoral. Y es quien ya podía expedir la famosa constancia de mayoría. El 22 de agosto de 1996 se incorporan varias novedades en materia de impugnación electoral. Se reconoce la legitimación procesal activa a los partidos políticos, se elimina la improcedencia del analizar leyes electorales por la Corte en acción abstracta de inconstitucionalidad y, ¿verdad?, por primera vez la Corte se enfrentó al ejercicio de una jurisdicción electoral mediante el control abstracto a través de esta acción de inconstitucionalidad de normas. Esta reforma acaba con la ausencia de una vía individual para la protección de los derechos político-electorales. Se creó el juicio para la protección de estos derechos y la competencia fue del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicho sea de paso, dejó de formar parte del Ejecutivo y se trasladó como un órgano independiente pero integrante del Poder Judicial de la Federación. El propósito de la institucionalización fue, pues, tutelar los derechos fundamentales a votar, a ser votado y, en consecuencia, a tutelar estos derechos desde un punto de vista material. Bien. Desde 1996 se establece este sistema integral de justicia electoral y tuvo enormes resultados. Al menos en muchas entidades los hechos violentos con muertes provocadas por conflictos electorales disminuyeron o francamente desaparecieron. Por primera vez, las modificaciones constitucionales en la materia fueron aprobadas por unanimidad de las cámaras, que eso, con base en los antecedentes que he dicho, fue una cuestión especialmente relevante. Esta reforma del 96 establece un sistema mixto, esto es, las normas de carácter general en su vertiente abstracta, esto es, cuando entran en vigor pero no se aplican en perjuicio de alguien, puede conocerse vía acción abstracta de inconstitucional ante la Corte, y por los actos concretos del acto electoral donde se aplicaban normas, conocía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ejerció de manera continua lo que llamamos en México el control difuso de la constitucionalidad. Quiere decir que si consideraba que una norma violentaba la Constitución, la aplicaba por precisamente ese vicio de inconstitucionalidad. Hay muchos casos que están recopilados en un trabajo del doctor Orozco, en donde el tribunal, ¿verdad?, ejerció esa facultad. Pero después, ¿qué pasó? Viene aquí, digamos, una crisis en relación con la exclusividad de analizar la cuestión electoral entre la Corte Suprema y el Tribunal Electoral. La famosa contradicción de tesis 2 de 2000 dijo
que correspondía única y exclusivamente a la Suprema Corte analizar la constitucionalidad de normas en materia electoral y que el Tribunal Electoral no tenía facultades para inaplicar las normas con base en la tesis de el control difuso, que no lo podía hacer sino la Suprema Corte. Esto trajo a posteriori una situación que comentaré ahorita. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues esta decisión se consideró contra constitucionem y ¿en qué redundó? Bueno, pues en que vino el caso Castañeda-Gutmann. ¿Qué pasó? Si no se podía impugnar una ley electoral cuando había un acto concreto de aplicación, entonces no existía un recurso efectivo contra las violaciones a derechos políticos, porque si solamente la norma se podía impugnar cuando entraba en vigor sin ser aplicada, entonces cuando se aplicaba, al la Corte quitarle las facultades de análisis de constitucionalidad de normas electorales, redundó en que ninguna persona que se le vulneraran derechos político-electorales pudiera cuestionar en sede jurisdiccional este tipo de cosas. Obviamente, al no poderlo cuestionar ante el Tribunal Electoral, Castañeda-Gutmann se va al amparo, pero como hemos dicho, ha sido tradición en México que el amparo no conoce de cuestiones electorales y se le desecha o se le desestima su amparo. Él se va a la Corte Interamericana, obviamente primero a la comisión, y al final del día, bueno, México se le condena parcialmente y por esta situación de no tener un medio efectivo, un recurso, perdón, efectivo. Bien, dicho lo cual, al haber esta condena se cierra el círculo y finalmente la jurisdicción especializada en materia electoral en México queda ya inmune, por decirlo de alguna manera, a la injerencia de la potestad ordinaria y la potestad constitucional. El artículo 99 es claro: el Tribunal Electoral será, con excepción de las acciones abstractas de inconstitucional, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Así, la jurisdicción electoral es autónoma y definitiva. Ninguna autoridad ajena está en posibilidad de revisar sus decisiones. Ello ha dado estabilidad y certeza a las decisiones en materia electoral. A través de la revisión del garantismo de la jurisdicción electoral, como lo refería el doctor Ferrer en una plática, es que entra a México el garantismo y también la aplicación de tratados internacionales para la tutela de derechos políticos. Es el Tribunal Electoral, como jurisdicción especializada y ajena, ¿verdad? Y la jurisdicción sin intervención de la jurisdicción ordinaria ni la constitucional, quien le da la entrada al garantismo a México y la tutela de derecho político electorales a través de tratados internacionales. Hoy en día no hay duda que la jurisdicción especializada debe conocer de la legalidad y la constitucionalidad del acto electoral, sin que haya alguna zona gris donde la jurisdicción ordinaria o constitucional jueguen, como se dice popularmente, vencidas para definir estos temas. El Tribunal Electoral es el órgano de cierre. Si bien es verdad que la jurisdicción electoral no se puso en duda, fue importante consolidar el cumplimiento de las ejecutorias del tribunal. Comentábamos también con el doctor Orozco, está el caso Yucatán. Una vez que se consolida la jurisdicción electoral ajena a jurisdicción ordinaria o constitucional, lo cierto es que también las autoridades en su oportunidad se resistían a cumplir los fallos de la jurisdicción electoral. Y es donde decisiones muy valientes y muy concienzudas de la Sala Superior constriñeron a las autoridades y las acostumbraron a cumplir con las decisiones, puesto que una sentencia que reconoce el derecho de alguien, pero que no se ejecuta, es la nada jurídica. La jurisdicción electoral es nugatoria.
la jurisdicción electoral conoce en México de cualquier violación al derecho al voto pasivo, pues hay órganos auxiliares que son electos por la vía de protección. El control de legalidad de los actos intrapartidarios ha contribuido al cumplimiento de la normatividad interna y no ha superpuesto a la política al derecho, más bien ha exigido que se cumplan las reglas que el propio legislador en su libertad de configuración pone en el escenario electoral, así como los partidos políticos en sus estatutos donde regulan su vida interna. Para terminar, digamos que el acto electoral en México tiene algunas vertientes que simplemente diré, que es el derecho a votar, el derecho a ser votado o el voto pasivo, el derecho a participar en el gobierno, a ser admitido en cargos públicos, el derecho de manifestación pública, el derecho de petición política, el derecho a asociarse con fines políticos, el derecho de reunirse con fines políticos y, el derecho de réplica en materia electoral y el respeto a los derechos de los militantes de un partido político, que son los actos intrapartidarios. Si se dan cuenta, el espectro de protección de la justicia electoral especializada es amplísimo. Y bueno, he omitido por razón de tiempo, bueno, lo que decía también muy atinadamente y magistralmente el doctor Orozco, bueno, que hay protección directa y también protección indirecta en la cuestión de la fiscalización, de la transparencia y otros temas donde la jurisdicción electoral es la que resuelve en definitiva y es el pináculo en México de la justicia electoral. Agradezco mucho su atención. Permítanme, señoras y señores, antes de proceder a dar paso al siguiente panelista, destacar que el doctor Andrade Osorio es abogado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, México, donde obtuvo sus grados académicos con mención ad honorem. Se desempeñó como asesor jurídico comisionado del Poder Legislativo en la entonces Comisión Estatal Electoral del Estado de Puebla. Ha sido profesor de Derecho Electoral, Teoría del Estado y Filosofía Política en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es titular de la Extensión Puebla del Instituto de la Judicatura Federal, institución en donde dicta las asignaturas Teoría Constitucional y Amparo Indirecto. Además, ha colaborado en la impartición de módulos en diplomados sobre tutela de derechos políticos, derechos humanos, derecho de amparo y argumentación jurídica, auspiciados por las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido conferenciante magistral en el Jurado Nacional de Elecciones del Perú y ha publicado en revistas de México y Brasil. En esta última nación se difundió el artículo La tutela de los derechos políticos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Ha sido invitado como experto en materia electoral en el programa de televisión Sentencias a Debate, producido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, se ha desempeñado como conferenciante, entre otras cosas, sobre temas de derecho electoral en universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. En octubre próximo disertará en la Universidad Nacional de San Marcos, Perú, la ponencia
la tutela de los derechos políticos y la corrupción en el caso de México. Actualmente es el secretario del Poder Judicial de la Federación e investigador en materia electoral. Muchas gracias, doctor. Nos puso al tanto con el tema los avances que ha alcanzado la judicialización de los actos electorales en nuestro hermano y querido país, México. Le agradecemos. A seguidas, pasamos con nuestro segundo panelista, magistrado Alcibiades Ayala Rojas, quien es abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es presidente del órgano electoral de la Asociación de Jueces del Paraguay, periodo 2016, 2018, 2019 y 2021. Representante designado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay para las elecciones nacionales en la República de Ecuador en el año 2017, en la República de Argentina, año 2015, y en la República de Bolivia para las elecciones del año 2017. Diplomado en Derecho Electoral, en Gestión y Políticas Públicas, en Derecho Penal y Diplomado Internacional del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, Organización de Estados Americanos, OEA. Fue funcionario judicial electoral en los cargos de dactilógrafo oficial de Secretaría y Actuario Judicial. Actualmente es juez electoral, fue docente en materias de Derecho Civil y Comercial y Lógica Jurídica. Participó de varios seminarios sobre temas electorales y cursos sobre democracia e información, transformaciones en la participación política y electoral. Actualmente juez de primera instancia del Fuero Electoral en la República del Paraguay. Circunscripciones judiciales de los departamentos de Amambay, Central y de la capital del segundo turno interino. Doctor, es un honor recibirle, por favor. Muy buenas tardes, distinguidos participantes a este congreso. Agradecer en primer lugar al señor presidente del Tribunal Supremo Electoral de la República Dominicana, a sus distinguidos miembros, magistrados, integrantes del mismo cuerpo electoral, a los distinguidos colegas y estudiantes presentes, entendidos en materia electoral, a la señora ministra, ¿verdad? A los panelistas presentes, muchas gracias. Es para mí un honor participar de este congreso que me distingue y eleva el conocimiento y enriquece a todos algo tan caro a nuestros afectos, que es el derecho electoral. En el año 1999 se promulga la nueva Constitución Nacional de la Justicia de la República del Paraguay y crea como órgano exclusivo y excluyente en materia electoral la Justicia Electoral Paraguaya, compuesta por órganos jurisdiccionales con competencia en todas las cuestiones y litigios de carácter electoral, entiéndase elecciones generales, departamentales y municipales, así como los títulos y derechos que ostentan las autoridades legítimamente constituidas dentro de los organismos del Estado. Los órganos integrantes de la justicia electoral, según el artículo 274 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, son el Tribunal Superior de Justicia Electoral, los tribunales electorales de la República, los juzgados electorales, las fiscalías electorales, la dirección del registro electoral y organismos electorales auxiliares. El Tribunal Superior de Justicia Electoral
integrado en su máxima instancia a nivel electoral por 3 magistrados con rango de ministro, electos y seleccionados por el órgano del Consejo de la Magistratura y designados por el Honorable Congreso de la República del Paraguay. La justicia electoral, en su naturaleza, goza de autarquía administrativa y autonomía jurisdiccional, la cual se encuentra establecida en la ley especializada con rango especial que reglamenta la misma institución. En cuanto a sus funciones, esta ley establece en su artículo 2 que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene como competencia exclusiva y excluyente la convocatoria, la organización, la dirección y la supervisión, tanto la vigilancia y el juzgamiento de los actos y de las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales. Son igualmente de competencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral todo tipo de consulta popular, como así también todo lo relativo y el funcionamiento de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, como bien ya lo mencioné, estaba compuesto por los integrantes miembros del Poder Judicial que tienen autonomía y autarquía jurisdiccional. En virtud de lo dispuesto por las normativas constitucionales y las leyes especiales que reglamentan la justicia electoral, es importante mencionar los demás órganos jurisdiccionales competentes y que forman parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que vienen a ser los tribunales electorales distribuidos en 15 tribunales en toda la República, que tienen competencia exclusiva en cada uno de los departamentos de manera específica. Los juzgados electorales, que totalizan 15 juzgados electorales con sedes en las cabeceras departamentales, en las capitales departamentales, en donde son designados de igual manera por el Consejo de la Magistratura y seleccionados por el Consejo de la Magistratura y designado por la Corte Suprema de Justicia. La justicia electoral también tiene como órgano superior todas las funciones específicas de las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular, en lo relativo también a las elecciones en organizaciones intermedias, políticas sindicales y sociales establecidas en el artículo 19 y 118, como también así en el artículo 274, 75 y siguientes. El enunciado de las materias que integran el nutrido repertorio de competencias de la justicia electoral nos brinda la característica de los actos electorales, que son competencias exclusivas y excluyentes del órgano. En ese sentido, esto fortalece y garantiza y evidencia la delicada labor constitucional que confía a este órgano con jurisdicción especial la Constitución Nacional. Lo primordial, aparte de las funciones organizativas, administrativas, supervisión, vigilancia y control, es que le atribuye el deber de juzgar y resolver los conflictos que se susciten con relación a temas electorales, en cuanto a lo cual involucra el ejercicio de la función jurisdiccional electoral exclusiva, dándole una potestad única al órgano electoral. Estas funciones y competencias exclusivas están amparadas en normativas máximas, en donde la legislación especializada, como lo es la ley que reglamenta la justicia electoral,
y el Código Electoral paraguayo establece funciones y competencias que están exclusivamente designadas a la justicia electoral y que tienen vedado a cualquier otro tipo de poder o autoridad inmiscuirse en ese ámbito, salvo la Corte Suprema de Justicia, que en la medida en que la ley autorice su intervención como órgano de alzada, revisa las resoluciones de ese ámbito electoral superior, que es el Tribunal Superior. Los actos impugnables ante los organismos jurisdiccionales competentes en sus distintas etapas pueden ser impugnables y sometidos a la competencia de los órganos en instancias jurisdiccionales. En los actos electorales sometidos a la jurisdicción especial, se debe tener presente que los mismos actúan en carácter exclusivo y en virtud al principio de legalidad establecido. En cuanto a la acepción jurídica, electoral y política que se entiende por actos electorales, en ese sentido amplio, los diversos medios técnicos de impugnación o control vienen a ser los juicios, recursos o reclamos sustanciados ante los organismos electorales. Las competencias dentro de esos juicios sustanciados ante los diferentes órganos jurisdiccionales son los que se someten a consideración de los magistrados competentes en ese ámbito, de los actos y procedimientos electorales que se sustancian ante su jurisdicción. Existe también una acepción de los actos electorales, contenciosos y más restringidos en cuanto al proceso en sí, que establece y comprende que los medios y procesos de control sobre la regularidad de los actos y procedimientos electorales vienen a ser el conjunto de controles o impugnaciones de actos y procedimientos estrictamente jurisdiccionales. Esto excluye aquellos controles jurídicos provenientes de órganos naturales o políticos. En las legislaciones latinoamericanas no hay un acuerdo en cuanto a la ejecutoriedad de los fallos y decisiones en las máximas instancias electorales. Lo recomendable en órganos jurisdiccionales exclusivos, como lo son los órganos electorales, es que los mismos sean plenamente independientes y que sus decisiones sean definitivas e inatacables. Entre los trámites en donde los órganos de tribunales electorales y establecidos se encuentran los trámites previos, que vienen a ser trámites comunes o trámite especial. El trámite común es el establecido o instalado dentro del proceso en donde no está sujeto a un periodo electoral respectivo. El órgano de tribunal electoral dirime y analiza en periodos que no están establecidos por cronograma electoral en elecciones de candidatos en pugna dentro del proceso electoral, motivo por el cual el procedimiento es amplio dentro de lo sumario que tiene que ser para el organismo, para los recurrentes, ciudadanos y partidos políticos que acuden ante el órgano jurisdiccional respectivo. Esta modalidad es susceptible de ser empleada en todo tiempo que no esté dentro del periodo electoral. Por tanto, no es aplicable, como bien lo dije, a los litigios relacionados con impugnación de candidatura
para los cargos de elección popular. Sus características son plazos, como lo dije, bien amplios para su presentación y decisión por parte del órgano jurisdiccional electoral, amplitud en los testigos propuestos, y las resoluciones son de carácter definitivo ante esa situación específica planteada. El trámite común, como lo establece la legislación, está supletoriamente desarrollado de acuerdo al procedimiento de conocimiento sumario establecido en el Código Procesal Civil. Y eso hace que las decisiones tomadas puedan ser recurrentes ante órganos de alzada. En cuanto al trámite especial, hay dos tipos de trámite: el trámite común y el trámite especial. Se aplica en los litigios, el trámite especial se aplica en los litigios surgidos durante el periodo electoral, en el lapso comprendido entre la fecha de convocatoria de elecciones hasta la conclusión del proceso electivo con proclamación de los candidatos electos. El trámite especial establece un procedimiento más abreviado que el común, en donde se aplican a los casos en que la acción versa sobre la impugnación de candidaturas o nulidad de elecciones, o que por la naturaleza de la cuestión resultare evidente que deban tramitarse de modo urgente. En ambos trámites, el común y el especial, o de riesgo, los plazos son muy breves, lo que permite que el órgano jurisdiccional pueda imprimirle la celeridad que requiere los procesos sustanciados en el fuero electoral. En cuanto a los recursos que se presentan ante esas decisiones en procedimientos en trámites especial, esos recursos son los actos procesales en donde la parte que se considera agraviada por una resolución judicial pide su revisión ante el órgano de alzada, según sea ante el Tribunal Electoral o el Tribunal Superior de Justicia Electoral. La justicia electoral, en su ley reglamentaria, establece cuáles serán los recursos oponibles en los procesos tramitados ante dicho fuero. Algunos de estos recursos son resueltos por la misma autoridad que pronunció la resolución impugnada, al tiempo que son decididos por la instancia superior. Cabe recordar que todos los recursos deben fundamentarse en el acto de interposición. La fundamentación posterior al acto de interposición devendrá extemporáneo y el juez o tribunal tendrá por desierto el recurso que se plantee si es que la legalidad si es que los requisitos legales no se cumplen con debida cabalidad. En cuanto a las acciones en sí que pueden ser instaladas de manera exclusiva a la justicia electoral, establece el amparo constitucional en materia electoral. La acción de amparo constitucional está establecida en el artículo 134 de la Constitución Nacional, en donde establece que toda persona que por un acto u omisión manifiestamente legítimo de una autoridad o particular se considere lesionada en sus derechos o en peligro inminente
o en peligro inminente en sus derechos o garantías consagrados, o la ley pueden promover amparos ante la justicia electoral, los que se consideren lesionados y los que se consideren violados dentro de sus garantías electorales. En este sentido, si se trata de una cuestión de carácter electoral, la organización intermedia o el partido político que acuda recibe la competencia exclusiva del juez electoral de la circunscripción respectiva. En ese sentido, la ley que establece la justicia electoral, en su artículo 76, establece claramente que el amparo en materia electoral para los juicios especialmente legislados en esta ley deberán presentarse en el plazo de 5 días desde el acto de conocimiento u omisión o amenaza que viola ese derecho establecido, constitucional. La presentación, como bien lo dije, lo hacen ante el juez electoral y ante solicitudes, peticiones con requisitos especiales establecidos, y el juez, ante consideración específica, puede dictar las medidas pertinentes, en este caso medidas cautelares. Entre las funciones del juez electoral se establecen la designación de locales de votación, la acreditación de apoderados políticos y también la fiscalización, dirección y administración de y la fiscalización de todos los actos electorales dentro de las elecciones generales departamentales y municipales. Entre las funciones principalmente establecidas dentro de ese organismo, el juzgamiento de las impugnaciones, protestas o reclamos al registro cívico permanente y a los padrones electorales de su jurisdicción lo debe realizar el juez electoral competente, instruir sumario en investigación o faltas electorales y aplicar sanciones que correspondieren, entender en el amparo constitucional de conformidad al artículo 139, artículo 76 de la Ley 635 que reglamenta la justicia electoral, así como entender en los recursos de habeas corpus sin perjuicio de la competencia de los jueces del fuero ordinario. Existen órganos designados por el Ministerio Público, fiscales electorales, dentro del organigrama de la justicia electoral, en donde tienen funciones de velar por la observancia de la Constitución, el Código Electoral y la ley. Intervendrán también y dictaminarán en representación de la sociedad en todo proceso que se sustancie ante el fuero electoral y actuar de oficio ante las instancias de partes en faltas electorales. Participarán del control patrimonial y la fiscalización del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y alianzas electorales y realizarán la rendición anual al informe anual al Fiscal General del Estado. La Ley Orgánica del Ministerio Público se refiere a las funciones de los agentes y fiscales electorales en estos términos. Funciones electorales: el Ministerio Público promoverá las acciones y recursos existentes de defensa a los derechos electorales e intervendrá en los procesos que se tramiten ante la justicia electoral conforme lo establecido en la Constitución y las leyes. Los demás organismos auxiliares de la justicia electoral están integrados también por las juntas cívicas, en donde
Las mismas tienen naturaleza administrativa y de carácter temporario, con composición de cada uno de los representantes de los partidos políticos, con representación dentro del Congreso Nacional. Estoy un poco... Con referencia a las características generales dentro de los órganos especializados de la justicia, del órgano electoral en Paraguay, las competencias exclusivas y excluyentes están debidamente establecidas por rango constitucional y la ley específica. En cuanto a los procesos llevados a cabo dentro de los trámites electorales, los recursos son cuestiones o son acciones, recursos establecidos para garantizar todo tipo de situación en donde el órgano establece una seguridad para el justiciable. Con relación a todos los procesos o actos impugnables que son de control de los actos electorales respectivos, la jurisdicción electoral son los intereses, o sea, son intereses que se discuten y son de orden público y se tratan materias relacionadas con la elección de los órganos representativos del Estado. Estos exigen extremados cuidados en el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional y de las leyes especiales vigentes para el efecto. El órgano dentro del órgano del Tribunal Superior, como bien lo dije, los órganos establecen procedimientos electorales y normas que son aplicables dentro de su competencia de manera especial. Es por eso que los órganos jurisdiccionales son de naturaleza meramente, son de naturaleza estrictamente legal. Bueno, con relación a los trámites, los esquemas, los trámites dentro del órgano jurisdiccional, retomo. Dentro de estos organismos, dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, compuesto por la Constitución Nacional, todos los ámbitos son de carácter de naturaleza exclusivamente electoral. Bueno, con relación bueno, básicamente el organismo electoral tiene competencia exclusiva, tiene fundamental importancia para
para la, para el- para la exclusividad dentro de la materia electoral y el, la exclusividad dentro de la materia electoral. Magistrado, Final. discúlpeme. Sí. Estamos finalizando el tiempo. Sí, sí. Un minuto. Bueno, en línea general, disculpen el bloqueo, pero es fundamental establecer el criterio que todos los actos electorales que sean sometidos a las distintas instancias judiciales electorales deben ser exclusivas y excluyentes del órgano electoral, juzgados y decididos de forma única e irrecurrible. En todos los procesos electorales los intereses que se discuten son de orden público y se tratan materias relacionadas con la elección de los órganos representativos del Estado que exigen extremados cuidados en el cumplimiento irrestricto de la Constitución y las leyes especialmente vigentes. Es por ello que no pueden aplicarse al procedimiento electoral normas que no sean especiales, porque los asuntos jurisdiccionales electorales requieren celeridad y preferencia en la tramitación judicial. Se basa en el hecho de que lo electoral actúa en un supuesto improrrogable y eso determina que el proceso electoral posea cierta identidad, no siendo válida cualquier norma general, sino que debe acudirse a procedimientos especiales que hacen que los órganos jurisdiccionales tomen la responsabilidad propia de las delicadas tareas de administrar justicia. En este caso, la justicia electoral para todos los ciudadanos de la República, custodiando la voluntad soberana del pueblo, la cual es el voto. Muchas gracias. Disculpen el... Agradecemos al magistrado Ayala por darnos este recorrido en justicia electoral en la República de Paraguay, edificarnos sobre todo resaltando la importancia del recurso del amparo y a seguidas presentamos nuestro tercer panelista, nuestro querido y estimado amigo, ex jefe en la Junta Central Electoral, a quien aprecio con todo mi corazón. Y les hablo del doctor José Ángel Aquino. Él es dominicano, abogado de profesión y licenciado en Lenguas Modernas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con estudios de especialidad y maestrías en Psicología Social en la UAS, en Derecho Económico en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, Negociación Política en la Universidad Javeriana de Colombia, Gerencia Política y Filosofía Política en la Universidad del País Vasco. Fue miembro titular de la Junta Central Electoral del año 2006 al 2016, posición desde la que se desempeñó como miembro de la Cámara Administrativa, coordinador de la Escuela Nacional Electoral y coordinador de la Comisión de Oficialías. Además, fungió como consultor en la redacción de las propuestas de ley de partidos y agrupaciones políticas, Ley General de Participación Social y Ciudadana, Reglamento Interno del Senado de la República y Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. Es profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la UAS. Es autor de importantes ensayos sobre procesos, sistemas y reformas electorales, voto en el exterior y cuota femenina, entre otros. Doctor Aquino, el escenario es suyo.
Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a Cristian Perdomo por su generosa presentación, magistrada y amiga y compañera de trabajo en la Junta Central Electoral. Y gracias especiales al Tribunal Superior Electoral por esta invitación que nos honra con este distinguido panel de académicos y con todos los especialistas nacionales e internacionales, amigos todos de diferentes latitudes y desde luego el público selecto que hoy, selecto y numeroso debo decir, que hoy nos acompaña. Yo sé que estamos en una hora peligrosa y además hay un refrán por ahí que dice que el último mono se ahoga, a lo cual habría quizás que señalar lo capcioso, para usar una palabra tan oportunamente traída a colación por la magistrada Rafelina Peralta, lo capcioso y conflictivo del tema que me toca, pero trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Bueno, en primer lugar, decir que el debate que nos convoca al Tribunal Superior Electoral es un debate clave en el marco de este primer Congreso de Justicia Electoral y Valores Democráticos, ya que desde que la democracia contemporánea equivale en gran parte a democracia electoral, la organización y tutela de los procesos electorales constituye un elemento esencial para el funcionamiento apropiado de este sistema político. Con razón señala Dieter Nolen que la designación democrática de las autoridades políticas constitucionalmente establecidas es, junto con los derechos de expresión, de reunión, de asociación y de libertad de prensa, el principio fundamental de las democracias modernas. Los actos electorales son la base y constitución de los procesos electorales y del derecho electoral. Si consultamos, por ejemplo, el artículo 207 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de México, vemos que define el proceso electoral, cito, como el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto federal como de instituciones federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los estados de la República y los jefes delegacionales en el Distrito Federal. El derecho electoral es una rama autónoma del derecho desde mediados del pasado siglo, porque tal y como señala Flavio Galván Rivera, este se fundamenta en una legislación especializada. Se han instituido tribunales electorales especializados, existe cada vez más una copiosa literatura jurídica y especializada y ha estructurado su propio lenguaje. Nos atrevemos a decir que la materia prima del derecho electoral son los actos electorales. Una clasificación lógica de los actos electorales es la de actos electorales administrativos y actos electorales jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y del tipo de autoridad que la emite. En algunos casos podemos fácilmente identificar uno y otro, sobre todo en aquellos países que, como señalara el doctor Orozco, tienen un modelo de justicia electoral separada, mientras que otros que tienen un modelo de justicia electoral unificada provienen de la misma autoridad. En general, los actos electorales administrativos comprenden toda la actividad preparatoria del proceso electoral, la dirección y el control de otros sujetos, mientras que los actos jurisdiccionales se refieren a la resolución de las controversias entre los diferentes sujetos del proceso electoral, como nos define el diccionario de Capel. Fernández Ruiz, un destacado jurista mexicano, afirma que constituye acto electoral administrativo, y cito, toda decisión de la autoridad administrativa del proceso electoral que tenga una incidencia directa en el espectro político electoral, específicamente aquellas referidas a la organización de las elecciones. Cierro la cita. Dentro de los actos de administración electoral, López Pintor incluye los relativos a gestión de procesos y aplicación de procedimientos, incluyendo la preparación de proyectos legales hasta la transmisión y anuncio de resultados, pasando por la planificación estratégica y operativa, registro de electores, inscripción de partidos y candidatos, seguimiento de campaña, preparación, distribución, recogida y control de material sensible y de procedimiento, educación ciudadana e información de votantes, capacitación de personal, sin dejar de lado la gestión ordinaria de los organismos electorales permanentes. No son actos electorales administrativos, sino actos administrativos ordinarios
los realizados por la Administración Electoral en relación con las compras y contrataciones públicas, adjudicaciones de obras, empleo de servidores públicos, entre otros de condición similar. Los actos electorales administrativos tienen una naturaleza propia que los hace diferentes de otros actos jurídicos, incluyendo los actos de administración pública regulados por el derecho administrativo. Para Walter Antillón, los actos electorales tienen como objetivo la preparación, ejecución, control y valoración de la función electoral, así como la declaración y publicación de sus resultados. No estamos aquí ante una actividad para la tutela de derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares, como es el caso de los procesos jurisdiccionales civiles, contencioso administrativo, etcétera, ni para la tutela de intereses colectivos amenazados por el delito, como es el caso de los procesos penales. El objetivo del proceso electoral excede en importancia el de los procesos penales. Tiene como protagonista a un país entero y toca un aspecto clave de su vida civil, la representación política del pueblo en órganos de dirección del Estado. Cierro la cita. Para diferenciar el acto de administración electoral y de los actos administrativos ordinarios, tenemos que recordar que mientras estos últimos son una declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento, deseo, realizado por la administración en ejercicio de una potestad administrativa, como lo citaba el famoso autor español García de Enterría, son actos que se realizan a propósito de una función administrativa vinculada a la implementación de políticas públicas y a la provisión de servicios públicos. Los actos de administración electoral se realizan a propósito de la organización de procesos de competición política, en los cuales los partidos y los candidatos se disputan determinadas funciones electorales, lo cual tiene una naturaleza totalmente diferente de la prestación de servicios públicos, que comporta sobre todo un carácter técnico y no político. En una decisión interesantísima del 4 de febrero del 2016, el Consejo de Estado de Colombia afirmó que los actos electorales tienen, cito, una naturaleza autónoma y especial que los distingue del acto administrativo cuyo origen reside en el ejercicio de una función administrativa. En ese sentido, precisó la Alta Corte Colombiana que la función administrativa tiene como característica esencial concretar mediante su actividad los fines del Estado, principalmente satisfacer las necesidades públicas, mientras que la función electoral tiene como fin la elección de representantes en las otras ramas del poder público o sus titulares de manera directa o indirecta. En otras palabras, su propósito es concretar la democracia participativa y el diseño institucional, entre otros. En este orden de ideas, si bien se puede entender que una es una subespecie de la otra, los actos que se producen en ejercicio de la función electoral por su misma naturaleza no pueden ser asimilables en el procedimiento de formación de los actos administrativos en ejercicio de la función administrativa, pues si bien es cierto que el acto electoral tiene algunos rasgos de este, no por ello pueden ser catalogados como idénticos. Concluye el Consejo de Estado señalando que el acto electoral tiene su génesis en la democracia participativa y en un derecho fundamental de carácter político, el de elegir y ser elegido, y no en la mera y simple expresión de la voluntad de la administración derivada del ejercicio de dicha función. Es importante destacar, además, que los actos electorales se encuentran estrictamente enmarcados en las denominadas etapas del proceso electoral, que deben cubrirse y declararse firmes de manera consecutiva en el orden previsto por la Constitución y las leyes para poder avanzar en las etapas subsecuentes, lo cual da lugar al efecto preclusivo y al principio de definitividad, principios que son totalmente ajenos al derecho administrativo. Con relación al principio de definitividad, vale señalar lo establecido en interesante sentencia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cito, de México. Las resoluciones y los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes en relación con el desarrollo de un proceso electoral adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en las que se dictan dichos actos, con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes de los mismos.
En otro sentido, los actos electorales están sometidos en la mayoría de las legislaciones de los países de América Latina, incluyendo República Dominicana, a un procedimiento de aprobación distinto de los actos administrativos. Los partidos políticos son los entes llamados a participar en el debate y aprobación de estos actos electorales, así como el de los reglamentos y resoluciones que se dicten en el transcurso de preparación de los comicios. Hay algunos autores incluso que han asimilado los actos electorales a eso que se denomina actos políticos o actos de gobierno. Los actos de gobierno son actos que emanan del Poder Ejecutivo y que se producen en materias donde se manifiesta la función de gobernar más que la de administrar, y su contencioso escapa en razón de su naturaleza a la competencia de las jurisdicciones administrativas, ordinarias y constitucionales. Esto, en el caso de Francia, que es de donde proviene la denominación, es un concepto cada vez más restrictivo. Sin embargo, algunos autores, por ejemplo, el mexicano Pérez Dayan, reconoce como actos de gobierno, entre otros, los actos directamente relacionados con el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. En Argentina, Flores afirma que los actos de gobierno se encuentran reconocidos en la propia Constitución política, que diferencia entre, cito, actos de administración y actos de gobierno, estableciéndose en la ley que no podrán ser objeto de acción anulatoria. Consideramos, sin embargo, que incluyendo estos casos de Argentina y México, los actos electorales no son atacables por ante la jurisdicción contencioso administrativa, no porque sean favorecidos por la inmunidad jurisdiccional propia de los actos de gobierno, sino porque el ordenamiento jurídico ha establecido jurisdicciones especiales para los asuntos electorales, que tienen la categoría de órganos constitucionales y que juzgan estos asuntos en última instancia. En América Latina, tal y como señalaba esta mañana el maestro Orozco, la mayoría de los organismos electorales supremos tienen tanto la atribución de decidir en forma definitiva sobre los conflictos que se dan en la etapa preparatoria de las elecciones, como los que se presentan en la formación del registro electoral, en el reconocimiento de los partidos, en la inscripción de los candidatos, etcétera, como sobre los que surgen al momento de calificarlas, con la excepción única de Colombia, que como sabemos sigue el modelo francés del Consejo de Estado. En ese sentido, vale señalar lo dictado por la jurisprudencia de Costa Rica, en el sentido de que el Tribunal Supremo de Elecciones es el órgano jurisdiccional encargado constitucionalmente de la interpretación exclusiva y obligatoria de las disposiciones que rigen la materia electoral. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Conviene recordar que en el caso de República Dominicana, la Junta Central Electoral, fundada en el año de 1923, conservó hasta la reforma constitucional del año 2010 las competencias electorales, administrativas y jurisdiccionales. Si revisamos las decisiones jurisprudenciales sobre la competencia de ese órgano electoral, observaremos que de manera reiterada la Suprema Corte de Justicia estableció que, cito, las elecciones de la Junta Central Electoral no son susceptibles de ningún recurso ante la Suprema Corte de Justicia ni ante ninguna otra institución del Estado. Del mismo modo, acordó la Suprema que ésta no puede establecer el procedimiento para que se declare una decisión inconstitucional de la Junta Central Electoral. La facultad de establecer este procedimiento se limita a juicios pendientes ante los tribunales sujetos a la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia. A partir del año 2003, cuando la ley 0203 divide la Junta Central Electoral en cámaras, Cámara Administrativa, Cámara Contencioso Electoral y el Pleno, se estableció precisamente como una de las competencias de la Cámara Contenciosa Electoral lo siguiente, abro la cita, conocer y decidir, ya sea en única o en última instancia, de todo cuanto se relaciona con los actos y procedimientos electorales y sobre la validez de la elección.
El Tribunal Superior Electoral, como sabemos, fue creado en la Constitución del año 2010, que dispuso en el artículo 14 que este es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan al interior de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Reglamentará de conformidad con la ley los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. La Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, la número 2911, estableció toda una serie de competencias, las precisó para este organismo, y del mismo modo, la reciente Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas también establece otras importantes competencias. De todas estas me voy a concentrar, por lo apretado del tiempo, en la que tiene que ver con los amparos electorales. La Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, en su artículo 27, señala que el Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de los amparos electorales conforme a las reglas constitucionales y legales. Podrá atribuir a las juntas electorales competencias para conocer de los mismos mediante el reglamento de procedimientos electorales dictado por este. Esta disposición relativa a la acción de amparo electoral será ratificada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, que en su artículo 114 dispone que el Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de las acciones de amparo electoral conforme a lo dispuesto por su ley orgánica. Hay que recordar que la acción de amparo no existía en la legislación nacional, fue primero regulada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia, más tarde se dictó una ley de amparo y luego fue incluida en la Constitución del año 2010. ¿Qué dice en la Constitución del año 2010 en su artículo 72? Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales no protegidos por el habeas corpus cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales establecen en su artículo 65 que la acción de amparo será admisible contra todo acto o omisión de una autoridad pública o de cualquier particular que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesiones, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el habeas corpus y el habeas data. De las disposiciones antes señaladas puede deducirse que el amparo electoral ha sido establecido por el legislador como la vía natural para impugnar aquellos actos de administración electoral violatorios de la Constitución y de las leyes, y que la competencia del Tribunal Superior Electoral en esa materia es indiscutible. Así lo había señalado el TCE en diversas decisiones jurisprudenciales, fijando el criterio de que, cito, la finalidad de la acción de amparo en esta materia es proteger los derechos políticos electorales conculcados o en vías de ser conculcados, por lo que, siendo el Tribunal Superior Electoral el órgano constitucional encargado de dirimir estos conflictos, resultaría improcedente declinar el conocimiento del presente expediente ante una jurisdicción distinta a la naturaleza del reclamo apoderado. Del mismo modo, en otra decisión referida a una resolución dictada por la Junta Central Electoral, la número 012-2017, sobre el criterio para la determinación económica del Estado a los partidos políticos y el orden de los partidos, el TCE afirmó que dicha resolución no es un mero acto administrativo cuyo cuestionamiento debe encauzarse por ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que la misma reviste todas las características de un acto electoral, el cual está sujeto a ser cuestionado por ante la jurisdicción especializada en materia contencioso electoral. Por su parte, el Tribunal Superior, el propio Tribunal Constitucional también se había inclinado en esa línea de interpretación cuando señaló, cito, que tanto el constituyente como el legislador ordinario se han manifestado generosamente a favor de que la jurisdicción especializada en materia electoral sea la que instruya
examine y conozca los procesos de amparo comprendidos en esta especial materia, bajo la convicción de que es ella la que garantiza la mejor instrumentación, dada la naturaleza del asunto y la especial preparación de los jueces, los cuales, por tal razón, están llamados a ser los más experimentados administradores de justicia electoral. Sin embargo, algunas decisiones recientes rendidas por estas altas cortes parecen optar por una interpretación jurisprudencial diferente respecto del acto de administración electoral. Y nos referimos a la sentencia del Tribunal Constitucional 282-2017 y 82-2018 y a la sentencia del TCE 010-2018. En la sentencia 282-2017, rendida a propósito de un conflicto de competencia sometido por la Junta Central Electoral contra el Tribunal Superior Electoral, adoptada por mayoría de votos y con varios votos disidentes, el Tribunal Constitucional llega a la conclusión siguiente: la impugnación de la decisión administrativa de la Junta Central Electoral en el reconocimiento de los partidos políticos no configura un conflicto electoral entre dos o más partes, ni se encuentra recogido dentro de los otros supuestos en los cuales la Constitución y la ley otorgan competencia al Tribunal Superior Electoral. Por lo que, conforme con el artículo 165 de la Constitución, podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso administrativa. Un criterio similar esboza en la sentencia 82-2018 cuando señala, cito, el Tribunal Superior Electoral no era competente para conocer de la acción de amparo interpuesta por Minerva Tavares Mirabal y compartes contra la Junta Central Electoral, pues de lo que se trataba era de un conflicto con un órgano de la administración que, en ejercicio de sus funciones administrativas, se le atribuía un trato desigual en la aplicación de la norma frente a los solicitantes de reconocimiento de partidos políticos. En ese sentido, al no tratarse de un amparo electoral, lo que procedía era que el Tribunal Superior Electoral declarara inadmisible la acción de amparo por ser una cuestión de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Por su parte, el Tribunal Superior Electoral, en su sentencia 02-2018, rendida en mayoría de votos, declina por ante el Tribunal Superior Administrativo el conocimiento de una acción de amparo contra la decisión 12-2018 dictada por la JCE, acogiéndose al criterio expresado por el Tribunal Constitucional en el sentido de que el Tribunal Superior Electoral es incompetente para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra la Junta Central Electoral como de los asuntos contenciosos generados en ocasión del dictado de actos de administración electoral por la indicada institución. Esta última decisión se adoptó a pesar de que la referida decisión 12-2018, que prohíbe determinados actos de campaña anticipada, no puede ni siquiera configurarse como un acto de administración en el sentido estricto de la palabra, en atención a que no modifica ni crea derechos y más bien se trata de un acto de autoridad, que como bien han establecido diferentes autores, son aquellos mediante los cuales la administración actúa con poder de mando, es decir, por medio de órdenes, prohibiciones, sanciones, y que en el argot electoral se denominan actos electorales restrictivos. En conclusión, las decisiones citadas por el Tribunal Constitucional constituyen, a mi modo de ver, un grave despojo a la competencia que históricamente ha tenido la jurisdicción contencioso electoral en la República Dominicana, pero también se atenta contra los estándares internacionales en materia de justicia electoral que, tal y como lo ha indicado la Comisión de Venecia, privilegian la especialización, idoneidad y celeridad. En el pasado proceso electoral del año 2016, vivimos desde la Junta Central Electoral lo oneroso que puede resultar que la justicia ordinaria se inmiscuya en los asuntos electorales. A propósito de la decisión de la Junta Central Electoral que ordenó el reordenamiento en la distribución de los diputados, se impuso un recurso de amparo por el Tribunal Superior Administrativo que en una decisión preliminar suspendió la decisión de la Junta, pero que nunca falló sobre el fondo. A fin de cuentas, terminamos el proceso electoral violentando de esa manera el ya señalado principio de definitividad. Es el propio órgano de administración electoral, los partidos políticos y los ciudadanos que se dedican a la actividad partidaria, los que tienen más que perder cuando sus asuntos les son dilucidados sin la debida celeridad y especialización que amerita y requiere la materia electoral. Es urgente que en República Dominicana se vuelva a otorgar al Tribunal Superior Electoral la facultad exclusiva de interpretación y conocimiento de los asuntos electorales en última instancia,
Pensamos que la reforma electoral en curso, o bien como ha planteado el presidente del TCE, la reforma a la ley orgánica del TCE, debe precisar estas competencias de manera que se corresponda con el modelo de justicia electoral independiente que predomina en América Latina. Quiero terminar estas palabras que ya se han vuelto muy largas, parafraseando a nuestro recordado amigo y maestro, don Carlos Urruti, quien por muchos años fue el presidente de la Corte Electoral de Uruguay y decano de los organismos electorales de América Latina, y que en una conferencia magistral pronunciada en el país a propósito de las elecciones generales celebradas en el 2008 nos recordaba que el elemento esencial para garantizar la independencia de los órganos electorales es que sean estos los que tengan la última palabra en todas las controversias presentadas a propósito de los procesos electorales, dando así certidumbre y estabilidad institucional al sistema democrático. Muchas gracias, señores. Sé que hace rato ya estamos siendo convocados a una parte muy especial de nuestro Congreso, pero sería apacible de una demanda si no hago un breve resumen de las 3 presentaciones de nuestros ponentes, por lo que seré lo más breve posible. El primer panelista, doctor Andrade, planteó una evolución del sistema electoral desde los años 20 del siglo pasado, donde no existía un tribunal especializado. Por ende, los conflictos electorales eran conocidos ante el Colegio Electoral hasta la actualidad, siendo el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación Mexicano el órgano autónomo y especializado a estos fines, logrando garantizar la protección de los derechos políticos electorales efectivamente. Se debe destacar que luego de todo el proceso de reforma que incluyó la adoptación del derecho interno a propósito de una condena parcial dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México concluyó que su órgano de cierre debía ser el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En otro orden, el magistrado Ayala describió el funcionamiento del sistema electoral de su país, la República de Paraguay. En tal sentido, se refirió a los distintos organismos que componen este sistema, a la vez que precisó las funciones administrativas y jurisdiccionales de los mismos. Respecto a las funciones jurisdiccionales y medios de impugnación ante la máxima autoridad de su país, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el magistrado Ayala abordó los recursos de apelación, nulidad, queja, entre otros. Asimismo, estableció puntualmente las condiciones y plazos para interponer estos recursos con la finalidad de que los mismos puedan ser admitidos en esta sede electoral. Todo en aras de garantizar el debido proceso y tutela judicial efectiva como derechos intrínsecos a aquellos que procuran el resarcimiento de sus derechos políticos electorales ante la justicia electoral especializada. Nuestra tercera ponencia, del doctor José Ángel Aquino, se resaltaron las distinciones sobre los actos jurídicos en la esfera de lo electoral y las consideraciones del ponente sobre aspectos como competencias que se derivan de la naturaleza de dichos actos. En ese sentido, 3 distinciones resultan especialmente relevantes. Primero, los actos de administración emanados de autoridades electorales sin que dichos actos que los originen los convierta en actos electorales. Segundo, los actos electorales administrativos. Y tercero, los actos electorales jurisdiccionales. En resumidas cuentas, el doctor Aquino consideró que los órganos electorales deben ser verdaderamente independientes y tomando en cuenta la idoneidad por especialización. Por tanto, es imprescindible que el órgano electoral especializado, en nuestro caso, el Tribunal Superior Electoral,
tenga exclusiva competencia para dirimir las controversias emanadas de los actos electorales, lo que, tomando en cuenta la reciente jurisprudencia de nuestra alta corte, es un tema muy vigente y una posición que seguirá generando debates. Pasamos ahora a la sesión de las preguntas. Les haré la pregunta a cada uno y la toman para responderla. Pregunta para el doctor Andrade Osorio. Su presentación muestra una permanente tensión entre lo político y lo jurisdiccional. Acto ante dicho escenario político establecido a partir de la elección de julio. ¿Cuál podría ser el ambiente a enfrentar en México? ¿Podría decirse que se avecinan cambios en el ámbito de la justicia electoral mexicana? Para el doctor Ayala, ¿quiénes conforman el Consejo Nacional de la Magistratura o su equivalente en su país? En ese sentido, ¿cuáles parámetros se toman en cuenta para la elección de los jueces de las altas cortes? Para el doctor Aquino, ¿cree usted correcto afirmar que la República Dominicana ha avanzado en el manejo y arbitraje de los procesos electorales? Por razones de tiempo, como tenemos todo la alarma encendida, dejaremos una sola pregunta. Presidente, ¿está de acuerdo para cada uno de los panelistas? Muchas gracias. En relación con la tensión del poder político con la justicia electoral, considero que no hay ya esa cuestión. Al haberse desaparecido el control del acto electoral por parte de los colegios electorales y dársele un respeto especialmente relevante al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy día no tenemos ese problema. Hoy día, en realidad, la situación en materia electoral que es harto preocupante es la cuestión de la financiación de los partidos políticos y la intromisión de, sobre todo, la cuestión del narcotráfico en las campañas y inclusive en la eliminación de candidatos que son incómodos en México, que lo decía el doctor Orozco, pues han sido ultimados por el crimen organizado. Yo creo que el gran reto en México ahorita en materia electoral es precisamente el poder fiscalizar de una mejor manera a los partidos políticos, la financiación de sus campañas, sobre todo las precampañas cuando hay elecciones internas, porque es pues preocupante la infiltración que hay del crimen organizado en las campañas para que se elijan a personas que sean afines a esos intereses perniciosos. Y también pues el que haya seguridad para los candidatos
y no pierdan la vida al aspirar a ejercer el poder político. Yo creo que ese es el principal reto que existe hoy en México. Y bueno, eso que redunda en una cuestión de asimetrías en relación con las contiendas electorales, porque quien ya sea por voluntad propia o constreñido por la fuerza, está financiado por el crimen organizado, pues es obvio que los recursos que tiene son ilimitados y el acceso al poder pues le es con más facilidad en demérito de los demás contendientes. Yo creo que eso es hoy día el principal reto que existe en México en la materia electoral. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Con relación a la consulta de cuál es la atribución del Consejo de la Magistratura, en carácter de rango constitucional, el Consejo de la Magistratura es un órgano extrapoder que se encarga de la evaluación y selección, así como del examen previo en todos los aspectos de los profesionales abogados que concursan ante dicho órgano y ante diferentes fueros dentro del fuero ordinario como especializado, que vienen a ser los fueros penal, niñez, laboral y especialmente el electoral. Todo ese proceso se inicia con la convocatoria al cargo, en donde los propuestos, o sea, en donde los concursantes presentan sus documentos que acreditan la formación respectiva con relación a la foja profesional en cuanto a la carrera judicial que desarrolla y en cuanto al desarrollo laboral profesional propiamente dicho, porque el concurso no está vedado solamente a funcionarios o profesionales dedicados estrictamente al ámbito específico, sino que está abierto a todos los profesionales del derecho que se crean con atribuciones suficientes como para poder concursar a los determinados cargos. En cuanto a la integración del órgano del Consejo de la Magistratura, el mismo está integrado por representantes del Parlamento, específicamente de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, representantes de los abogados del fuero, representantes de las facultades privadas y de la facultad nacional, así como miembro integrante de la Corte Suprema de Justicia. Esa selección se hace con un celo y una transparencia y una ardua evaluación de los candidatos. Como bien lo dije, pasan por un proceso de selección, son sometidos a exámenes de conocimientos generales y específicos en donde deben reunir un determinado puntaje y eso genera una sumatoria dentro de todos los aspectos que regulan y que establecen el concurso para los profesionales del derecho. Espero haber evaluado. Muchas gracias por la pregunta. Si nosotros hacemos una evaluación de lo que había sido la justicia electoral hasta hace poco y lo que se ha venido convirtiendo, nos vamos a dar cuenta de que sí, de que hemos tenido grandes avances. Solamente hay que revisar la jurisprudencia publicada, por ejemplo, en los boletines de la Cámara Contenciosa del 2003 hacia la fecha. A la fecha, un excelente trabajo también que hizo el magistrado José Manuel Hernández, revisando toda esa jurisprudencia y anotándola, y nos damos cuenta de que hay una verdadera profusión de decisiones interesantísimas y de principio, comenzando con el amparo electoral. El amparo electoral se estableció en la Cámara Contenciosa antes incluso de estar en la Constitución de la República, y eso es sin ninguna duda un gran avance. Los partidos políticos hoy entienden que el TCE es su espacio natural para dirimir conflictos. Ya no dicen, no, este es un conflicto interno, no se metan con nosotros. No, ya han ido comprendiendo eso. Pero tenemos, pienso yo, dos grandes retos. El primero tiene que ver con la jurisdicción de primera instancia, que es necesario profesionalizar, que es necesario capacitar, que es necesario garantizar su accesibilidad. Hay varias propuestas legislativas en ese sentido. Vamos a ver finalmente qué se decide. Y el segundo gran reto es que así como los partidos han entendido que es natural que sus diferencias puedan finalmente dirimirse en el TCE,
que también se entienda desde la administración electoral, desde la Junta Central Electoral, que todas las decisiones que tomas en el proceso electoral pueden perjudicar a una parte y que lo más natural en un Estado de Derecho, un régimen de derechos fundamentales, es que exista una jurisdicción donde quien no está de acuerdo vaya y plantee sus argumentos, y que la mejor jurisdicción es una jurisdicción especializada, porque si es el Tribunal Superior Administrativo, señores, con todo el trabajo que tiene el Tribunal Superior Administrativo, imaginémonos que a un proceso electoral alguien por incidental le presente 1000 conflictos, ¿qué va a pasar? O no decidirá los conflictos electorales, o si los decide, va a descuidar su trabajo natural, que es precisamente relativo a la administración pública. Entonces, esos dos grandes retos tenemos y pensamos que en el futuro, con una modificación legislativa, pueden ser resueltos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Osorio, magistrado Ayala, doctor José Ángel Aquino, por ilustrarnos sobre tan importante tema en nuestro sistema electoral. Gracias por honrarnos con cada una de sus ponencias, un gran honor para nosotros. Es muy triste para mí tener que despedir el panel, pero sé que ya hace ratito que hay una alarma encendida y me están haciendo señas como que ¿por qué no terminamos? Entonces, muchas gracias, feliz resto de la tarde y un honor haber compartido con ustedes. Excelente y enriquecedor panel. Agradecemos la participación de nuestra moderadora y, por supuesto, a nuestros panelistas en este interesante bloque. A continuación, hacemos un receso para irnos al almuerzo, resaltándoles que debido a la lluvia que Papá Dios nos ha enviado, pues el hotel ha habilitado un pasillo para ir por dentro del hotel hacia el gran salón donde está habilitado el almuerzo. Pueden ir a mi izquierda, que es a su derecha, por el área de las banderas, pues permitiéndoles primero a las 2 primeras filas, pues pasar por ese pasillo para dirigirse al gran salón. Retornamos a las 3:15 de la tarde. Que tengan muy buen provecho. Hasta entonces.